Muy buenas noches con todos, hermanitos. Bienvenidos a nuestra nueva sesión, que ahora sí creo va a ser la última de la carta a los romanos, porque ya el capítulo 15 es más o menos corto y la 16, como dice Manuel Pablo, ya son los capítulos. Entonces estamos emocionados porque ya vamos a ver, ¿no? Cómo llegamos al fin y luego ya poder hacer la tarea que ya se les dejó en el chat. Entonces vamos a ponernos en presencia del Señor para hacer nuestra oración antes de empezar nuestra sesión. Guillermo, por favor, ¿podrías leer la oración que está acá en la pantalla? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendito seas, Señor, porque quisiste que tu palabra viva y eterna se conservara por escrito en los libros sagrados del pueblo de Israel y de la iglesia primitiva. Nosotros los veneramos con espíritu filial, reconociendo en ellos tu voz, que sale a nuestro encuentro a fin de revelarnos tus misterios más íntimos. Gracias a tu palabra, permanentemente actual y de inagotable riqueza, te conocemos a ti, el único Dios verdadero. Que el Espíritu nos enseñe a interpretar correctamente tu palabra y que haga brotar de nuestro corazón el deseo de meditarla, abriendo nuestra alma para alabarte, darte gracias, implorarte y pedirte perdón. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Guillermo. Manuel Pablo, empezamos. Listo, gracias Katia, gracias hermanos. Seguimos con la carta a los romanos. Capítulo 15. Hemos estado leyendo una serie de temas súper interesantes y como estamos comprobando, súper actuales además. En ningún caso son temas que uno diga, bueno, qué bonito, pero se refieren a una época tan anterior, no. Siguen siendo vigentes para hoy, para nosotros hoy. Increíble. Hay que los temas espirituales, los temas de fe, permanecen. Y como digo, lo estamos comprobando. A ver, continuamos entonces. ¿Quién desea leer la pericopa que está en la pantalla? ¿Puedo leer, Catita? Adelante, Luisita. La mutua tolerancia a ejemplo de Cristo. Nosotros, los que somos fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no complacernos a nosotros mismos. Que cada uno trate de agradar a su prójimo para el bien y la edificación común. Porque tampoco Cristo buscó su propia complacencia, como dice la Escritura. Cayeron sobre mí los ultrajes de los que te agravian. Ahora bien, todo lo que ha sido escrito en el pasado ha sido escrito para nuestra instrucción, a fin de que por la constancia y el consuelo que dan las escrituras, mantengamos la esperanza. Que el Dios de la constancia y del consuelo les conceda tener los mismos sentimientos unos hacia otros, a ejemplo de Cristo Jesús, para que con un solo corazón y una sola voz glorifiquen a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Luisa. Qué linda pericopa. Nosotros, los que somos fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no complacernos a nosotros mismos. Que cada uno trate de agradar a su prójimo para el bien y la edificación común. ¿Qué les parece, hermanos? Acá se ha encerrado un concepto que se ve, pero es bueno explicitarlo. Miren, que cada uno trate de agradar a su prójimo para el bien y la edificación común. Ese concepto tan profundo en Pablo, que es que amar es preocuparse del crecimiento del otro. Amar no es solamente preocuparme por mí, pues lo amo a Dios y me amo a mí mismo. Y acá Pablo lo explicita, que cada uno trate
y agradar a su prójimo para el bien y la edificación común. Repito, es un concepto muy de Pablo, pero muy cristiano también. A ver, avanzamos. Desea esta pericopa, por favor. Lo puedo leer. Graciano, adelante. La fidelidad y la misericordia de Dios. Sean mutuamente acogedores, como Cristo los acogió a ustedes para la gloria de Dios. Porque les aseguro que Cristo se hizo servidor de los judíos para confirmar la fidelidad de Dios, cumpliendo las promesas que Él había hecho a nuestros padres, y para que los paganos glorifiquen a Dios por su misericordia. Así lo enseña la Escritura cuando dice: yo te alabaré en medio de las naciones, Señor, y cantaré en honor de tu nombre. Y en otra parte dice: pueblos extranjeros, alégrense con el pueblo de Dios. Y también afirma: alaben al Señor todas las naciones, glorifíquenlo todos los pueblos. Y el profeta Isaías dice a su vez: aparecerá el brote de Jesé, el que se alzará para gobernar las naciones paganas, y todos los pueblos pondrán en él su esperanza. Que el Dios de la esperanza los llene de alegría y de paz en la fe, para que la esperanza sobreabunde en ustedes por obra del Espíritu Santo. Gracias, Graciano. Miren, sean mutuamente acogedores, como un mandamiento. Y en la segunda parte dice: aparecerá el brote de Jesé, el que se alzará para gobernar las naciones paganas, y todos los pueblos pondrán en él su esperanza. Y le pregunto, que ya lo saben de memoria, pero por si acaso alguien esté todavía un poco confundido, ¿cuál es el brote de Jesé al que se refiere Pablo en esta perícopa? ¿Nadie? David, ¿Por qué? ¿Por qué, Katia? eso dice cuando leemos la genealogía y del brote de José salió el rey David. ¿No leemos en el Evangelio? Porque ¿cómo se llama el padre de David? Sí. Jesé. Así es, sí, sí, seguro. Segurísimo, segurísimo. Entonces, esa es una forma muy poética de escribir. Aparecerá el brote de Jesé. El brote, ¿no? De la semilla de Jesé hay un fruto que se llama David. De la semilla de Jesé hay todo un linaje del cual viene Jesús. Entonces, sin duda, ¿no? El profeta Isaías dice: aparecerá el brote de Jesé, el que se alzará para gobernar las naciones paganas, y todos los pueblos pondrán en él su esperanza. Y añade que el Dios de la esperanza los llene de alegría y de paz en la fe, para que la esperanza sobreabunde en ustedes por obra del Espíritu Santo. Hermosas palabras llenas de sabiduría, llenas de poesía. Estamos, ¿no? Entonces, me detengo en este pequeño ejercicio. Habría que no nos debe pasar que seamos tan desmemoriados, porque una y otra vez vemos la figura de Jesé y el brote de Jesé, incluso con esas palabras. No es primera vez, es enésima vez que en uno y otro lugar de la Biblia aparece el brote de Jesé. Y el brote de Jesé, Jesé como padre de David, es todo el linaje de David,
que va a llegar hasta Jesús. Adelante, Graciano, puedes activar tu micro, por favor. Gracias. Una consulta, Manuel Pablo. Creo que en las 13 cartas, primera vez que se menciona el brote de Jesé, la verdad no recuerdo en las anteriores. En otra parte de la Biblia sí, pero en las cartas anteriores de Pablo ya se menciona el brote de Jesé. O sería cuestión de chequear. Pero definitivamente en la Biblia sí, bastante, ¿no? No recuerdo si en la carta de Pablo, pero en general está muchas veces en Salmos, en diferentes libros. Esa mención a Jesús como descendiente de David del brote de Jesé, ¿no? Esa línea, ese linaje real. Bueno, a ver, avanzamos. Acá son dos diapositivas. ¿Quién desea leerlo? A ver, lo leo, Manuel Pablo. El, mis- el ministerio de Pablo entre los paganos. Por mi parte, hermanos, estoy convencido de que ustedes están llenos de buenas disposiciones y colmados del don de la ciencia, y también de que son capaces de aconsejarse mutuamente. Sin embargo, les he escrito en algunos pasajes con una cierta audacia para recordarles lo que ya saben, correspondiendo así a la gracia que Dios me ha dado, la de ser ministro de Jesucristo entre los paganos, ejerciendo el oficio sagrado de anunciar la buena noticia de Dios, a fin de que los paganos lleguen a ser una ofrenda agradable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. Yo tengo que gloriarme en Cristo Jesús en lo que se refiere al servicio de Dios, porque no me atrevería a hablar sino de aquello que hizo Cristo por mi intermedio, para conducir a los paganos a la obediencia mediante la palabra y la acción, por el poder de signos y prodigios y por la fuerza del Espíritu Santo. Desde Jerusalén y sus alrededores hasta Iliria, he llevado a su pleno cumplimiento la buena noticia de Cristo, haciendo cuestión de honor no predicar la buena noticia allí donde el nombre de Cristo ya había sido invocado, para no edificar sobre un fundamento puesto por otros. Así dice la Escritura: lo verán aquellos a los que no se les había anunciado, y comprenderán aquellos que no habían oído hablar de él. Gracias, Katia. A ver. Acá se trasluce la humildad de Pablo. Miren el segundo párrafo. Yo tengo que gloriarme en Cristo Jesús en lo que se refiere al servicio de Dios, porque no me atrevería a hablar sino de aquello que Cristo hizo por mi intermedio. Pablo absolutamente humilde, en segundo lugar, digamos, en un segundo plano, porque deja todo el primer plano a Jesús, y él es solamente un servidor, y él solo transmite lo que ha recibido de Jesús. ¿Qué tal actitud, no? En ningún momento se ensoberbece, en ningún momento se sobra, como diríamos nosotros, no se crece, al contrario. Y esa debe ser nuestra actitud. No, no es que yo sé más,
¿Cómo se baja? Graciano, por favor, puedes activar tu micro. Gracias. Una consulta, Manuel Pablo. Varias veces hemos leído este término de gloriarse, ¿no? En algunos casos se dice para que no se gloríen, y en este caso Pablo dice, yo tengo que gloriarme en Jesús. Pero la verdad que no lo entiendo bien. O sea, ¿qué cosa es gloriarse en Cristo, por ejemplo? ¿No? O sea, alegrarse, este, eh, beneficiarse de su conocimiento de Cristo. No entiendo bien. No, si pudieras explicarme un poquito, gracias. Gracias, Graciano. Más bien hablamos la participación, ¿no? ¿Quién podría intentar responder esta inquietud de Graciano? En el segundo párrafo empieza diciendo, yo tengo que gloriarme en Cristo Jesús. Entonces Graciano dice, ¿a qué se refiere ese gloriarme? ¿Quién se anima? A ver. No veo manitos. Está muy calladitos hoy día, ¿no? El calor los ha vuelto lentos. El fenómeno del niño que nos tiene con mucha lluvia. A ver, Rafael, adelante, por favor, puedes activar tu micro. Sí, buenas noches, Katia, buenas noches, Manuel Pablo. Yo me atrevería a decir, quizá tenga que ver con cuando dice para gloriarme en Cristo Jesús, quizá tenga que ver con la alegría de saberse amado. Sí, a ver, A ver, Guillermo. Rafael nos dice, ¿tiene que ver con la alegría del sabernos amados por Cristo? A ver, Guillermo, puedes activar tu micro, por favor. Gracias, Katia. Yo estaba por hacer esta misma pregunta porque días pasados he estado leyendo las cartas a los Corintios y Pablo recurrentemente habla de gloriarse él y de que se gloríen otros también, ¿no? Entonces, he estado tratando de reflexionar conmigo mismo, no lo he buscado en ningún sitio, lo confieso, porque eh, no sé dónde lo podría encontrar, salvo en el diccionario, ¿no? Pero creo que puede querer referirse a que él se siente satisfecho, contento de haber cumplido con el encargo que le ha hecho Dios a él de propagar su palabra. Eh, Quizás no es exactamente sentirse orgulloso, sino sentirse que ha cumplido con la responsabilidad que ha recibido. Eso es lo que me parece que podría ser la explicación. Gracias. Me gusta, por favor, activa tu micro. Em, También podría ser un tipo de, como viene gloriarme, viene también de glorificar. Y tiene que ver también con, supongo, con un proceso de santificación, ¿no? Yo quiero santificarme en Cristo Jesús, es como dijera, ¿no? A lo que se refiere el servicio de Dios. O sea, quiere acercarse más a Cristo, ¿no? A ser uno con Cristo, ¿no? También podría referirse a esto. mira, sumando lo que han comentado, porque ¿quién te glorifica? Es Dios que te glorifica, es Jesús que te glorifica. Pero al acercarte a Él, al ponerte enteramente en su servicio, podemos entender que nos gloriamos, que nos glorificamos. Por ahí va, ¿no? Uchi, por favor, activa tu micro.
Gracias, aunque ya lo contestó el profesor, pero eh, si separamos la palabra, yo me glorío en Cristo Jesús. Mi gloria es Cristo Jesús y el servicio que le presto al servicio de Dios. Él ni siquiera se atrevería a hablar, como aquí lo dice, de aquello que hizo Cristo por mi intermedio. Para Pablo, todo es realmente su mensaje es cristocéntrico. Llevar la buena nueva eh, en todos los viajes que hizo. Y esa es no lo hace como lo dijo anteriormente, para complacencia suya, ni mucho menos, para gloria de Cristo, para que sea Él el culmen, el centro, el fin de toda nuestra existencia. Y así vivamos de acuerdo a su mensaje y específicamente de acuerdo a la buena nueva. Gracias. Gracias, Cuchi. Como dices, entonces, ¿cómo, si no es acercándome a la gloria de Cristo a través de ponerme a su servicio, cómo es que me glorío en Cristo? Ahí está la señal clara. Pero a ver, sigamos escuchando, ¿no? Mm. Buenas noches, Rita. ¿Puedes activar tu micro, por favor? Buenas noches a todos. Yo pienso que con lo que ha dicho ahorita Cuchi, es poner toda nuestra confianza en Cristo, ¿no? Nuestro reconocimiento en lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Y también renunciar a todo lo que es el pecado, lo que es malo, y que va en contra del mismo Dios, que quiere que seamos santos. Esa es mi opinión. Ujú. Y Rafael, ¿puedes activar tu micro? Sí, gracias. Si me permiten intervenir por segunda vez, espero no estar interrumpiendo a otros. Casi como dijo Manuel Pablo y como me antecedió, poner la confianza en Cristo va por ahí también el gloriarse o el glorificarse, es que glorificarse a unos, porque uno, el acercarse y glorificarse en Cristo Jesús es algo profundo, o sea, como recibir el amor de Dios y luego amarlo yo a Él, va por ahí. Recibo el amor de Dios y lo doy, algo así como estábamos diciendo en la semana pasada, creo. Ámense los unos a los otros como yo les he amado, como dice Jesús en el Evangelio según San Juan. Claro. Claro, Rafael, muchas gracias. Entonces, realmente el que me gloría es Cristo, el que me entrega la gloria es Cristo. Pero si yo me acerco a Él, no me hago parte de esa gloria, parte de esa dicha, de esa felicidad. Entonces nos hace pensar en un tema dinámico. No es solamente sentarte a esperar que el Señor te conceda su gloria, es trabajar por ella. ¿Qué parte hago yo? Ya. Manuel Pablo, una pregunta. En la segunda diapositiva, hay una parte donde él dice, acá, desde Jerusalén y sus alrededores hasta Iliria he llevado a su pleno cumplimiento la buena noticia de Cristo, haciendo cuestión de honor no predicar la buena noticia allí donde el nombre de Cristo ya había sido invocado. A él se refiere donde, no sé, pues han estado algunos apóstoles, ¿no tocar eso o qué? Porque cuando me recuerdo en una de las cartas también dice que yo no soy de Pablo, no soy de Apolo, no soy. Entonces, ¿qué es eso? Yo respeto donde no ha habido la buena noticia. O sea, estaba libre, ya no nadie les predicó nada, está respetando que, no sé, de algún apóstol.
Claro, al lugar donde él llega, ¿y ha habido predicación o no ha habido predicación? Y si ha habido, él la respeta. Obviamente chequeando de que esté correcta, ¿no? Pero él Claro, y dice, esto, no quiere edificar sobre un fundamento puesto por otros. Entonces, si yo llego a un pueblo y en ese pueblo se les ha predicado correctamente el mensaje de Jesús, yo lo respeto. Y me dedico a aquellos pueblos en que no se ha predicado. Obviamente, si la prédica recibida es confusa, él va a hacer todo por aclararla, ¿no? ya, pero sí es válido que venga otro y refuerce eso, ¿no? Por eso habla de Apolo, ¿no? En otras cartas, cuando la gente dice, no, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo. Pero está en la misma línea, pues que no se confundan, ¿no? Por eso dice, uno siembra, el otro cosecha. Claro. Claro. Augusto, por favor, puedes activar tu micro. Pareció lo que pasa en la actualidad con los obispos, ¿no? Cada uno tiene su diócesis de influencia y un obispo puede ir hacia otra diócesis, pero no se dedica a predicar, ¿no? Ni porque sabe que hay un obispo en esa diócesis, ¿no? Entonces respeta lo que otro está trabajando, ¿no? Cada uno tiene su jurisdicción en el lugar donde ha sido asignado, ¿no? Y en este caso, a los inicios de la iglesia, cada uno tenía su jurisdicción en el lugar donde había iniciado la predicación, ¿no? Claro, ¿no? Más o menos era como decían los apóstoles cuando ya se regaron. Y, y siguiendo la línea del pensamiento de Augusto, si hay tanto trabajo, ¿no? Hay mucho trabajo y pocos obreros, decía el propio Evangelio. Si es así, repártanse, no estén trabajando sobre el mismo lugar, el mismo punto. Si faltan voces y si faltan apóstoles, repártanse. Bien claro. ¿Y en qué parte de la escritura dice esto? Lo verán aquellos a los que no se les había anunciado y comprenderán aquellos. Ustedes que está en jueves. Será del antiguo, pues, ¿no es cierto? Sí, de todas maneras, pero tendría que revisar, ¿no? Sería distraerme, pero sí lo pueden buscar al Aquí, toque. aquí en mi Biblia lo busco y no está referido a nada. Y digo, ¿dónde estará? La maluca la Biblia. Sí, en las Biblias más bacanes, No está. toda referencia cruzada se dice a dónde está. Sí, pues ¿Dónde está media guacha. Aquí dice Isaías 52:15. ¿Ya ves? está? Isaías cincuenta y 52, dos quince 15. ¿No? Ah, voy a buscar. Para ver el contexto. Claro, ese trabajito hacen algunas Biblias mejor que otras, ¿no? Y te llevan a como referencias cruzadas. Esto, Ujú. si se dice en otro lugar, ¿dónde se dice? Y a veces se dice en más de un lugar. Tiene que ver con las concordancias. Pero no todos hacen ese trabajo que es de hormiga. No, pero ahí se ve que se cumple, pues, ¿no? Lo que está dicho. A ver, continuamos. Ay, qué bonito. ¿Quién desea leer esta pericopa? Ver. Ok, Yo la puedo Rafael, leer. adelante. Te ganó Rafael Graciano. La Ok, próxima la ok. haces. Adelante, Rafael. A ver. Por eso, por eso en todo este tiempo no he podido ir a verlos, pero como ya he determinado mi trabajo en esas regiones y desde hace varios años tengo un gran deseo de visitarlos. Espero verlos de paso cuando vaya a España y que me ayuden a proseguir mi viaje a ese país, una vez que haya disfrutado, aunque sea un poco, de la compañía de ustedes. Pero ahora voy a Jerusalén para llevar una ayuda a los santos de allí, porque Macedonia y Acaya resolvieron hacer una colecta en favor de los santos de Jerusalén que están necesitados. Lo hicieron espontáneamente, aunque en realidad estaban en deuda con ellos, porque si los paganos participaron de sus bienes espirituales, deben a su vez retribuirles con bienes materiales. Y una vez que haya terminado esa misión y entregado oficialmente la ofrenda recogida, iré a España pasando por allí. Y estoy seguro
de que llegaré hasta ustedes con la plenitud de las bendiciones de Cristo. Sigue, Rafael. Les ruego, hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu Santo, que luchen junto conmigo, intercediendo ante Dios por mí, a fin de que en Judea no caiga en manos de los incrédulos y los santos de Jerusalén reciban con agrado la ofrenda que les llevo. Así tendré la alegría de ir a verlos, y si Dios quiere, podré descansar un poco entre ustedes. Que el Dios de la paz esté con todos ustedes. Amén. Gracias, Rafael. Cantado. Proyectos de viaje de Pablo. Habla de un viaje a Roma, que es a quien le está escribiendo la carta, y luego un viaje a España. Habla de una colecta que se está haciendo en Macedonia y Acaya en favor de los santos de Jerusalén, de aquellos que están necesitados. Hay una época para variar, ¿no? Una época de mucha escasez en Jerusalén, y Pablo pensaba llevar esa ofrenda, que había organizado con tanto cuidado, y señala como principales contribuyentes de la ofrenda a Macedonia y a Acaya. Graciano, por favor, activa tu micro. Gracias. Una consulta. Acá dice que va a Jerusalén a dejar el apoyo material y de ahí vuelve para ir a España. O sea, después de Jerusalén pasa por Roma y de ahí va a España, es lo que entiendo. Claro, claro, lleva la ofrenda a Jerusalén, se destina a Roma, a quien le dirige esta importante carta, y luego a España. España en esa época era el fin del mundo. Por el lado del occidente, ahí terminaba el mundo. Luego la Hispania. Entonces, que Pablo pensara, que Pablo planeara ir a Hispania, era llegar hasta los límites del mundo, el mundo conocido hasta ese momento. La gran pregunta aquí es, ¿Pablo llegó a España? No, pues lo detuvieron en Roma, ¿no? A ver, Augusto, ¿puedes activar tu micro, por favor? Claro, porque no sabemos en qué momento exacto se dio esta carta, ¿no? De repente tuvo tiempo para ir a España y volver y de repente después lo detuvieron, ¿no? No sé. Pero de hecho, al parecer ya había una comunidad en España que la había formado, ¿no? Porque les está mandando, está hablando de eso, ¿no? Y supongo que esta comunidad, una vez muerto Pablo, quedó encargada para el apóstol Santiago, ¿no? Porque Santiago es conocido que fue a España después. Entonces probablemente él fue quien reemplazó la guía espiritual a esa comunidad. Es exacto. Santiago, el apóstol Santiago, se dirige a España y llega hasta el extremo occidental de España. Más allá ya estaba el mar, nada más. Es la zona que hoy en el mapa conocemos como la gran región de Galicia, ¿no? Ahí está Santiago de Compostela, Santiago en honor al apóstol. Está Vigo y otras ciudades. Y un estado ahí dicen que es hermosísimo. Y hoy por hoy, uno de los caminos, uno de los recorridos santos en la iglesia es el que se conoce como Camino de Santiago. No sé si ustedes han escuchado de esto, pero es un tema muy lindo. El Camino de Santiago es un camino que recorre todo el norte de España, pero sale de antes. Sale de Francia, desde Alemania. Yo los invito a los que tengan curiosidad, miren en el YouTube, hay videitos más cortos, más largos,
sobre el camino de Santiago. Véanlo, les va a encantar, les va a encantar. Todo el tiempo, durante los montones de años, se hacen procesiones, se hacen caminatas, una pareja, un grupo de amigos o alguien solo que sale caminando y dice voy a hacer el camino de Santiago. Y en el camino ya hay posadas, hay atención, hay baños, y dura días de días, dependiendo del punto de salida. Pero el arribo es en la ciudad de Santiago de Compostela, repito, llamada así en honor al apóstol Santiago. ¿Cuál Santiago? ¿Cómo, perdón? ¿Cuál Santiago? El apóstol, ¿Pero cuál? Había el dos. viejo, pues, El viejo. el viejo, sí. Graciano, por favor, puedes activar tu micro. Gracias. Como dice Manuel Pablo, pues es un fenómeno turístico mundial el camino de Santiago, ¿no? En el Facebook yo he visto un montón y en Yahoo también un montón de menciones, invitan a todo el mundo prácticamente a hacer, y mucha gente, va gente de todo el mundo a realizar ese camino, esa caminata, ¿no? Y también cuando Santiago estuvo en España es cuando se le aparece la Virgen, porque la Virgen todavía estaba viviendo con Juan, y se le aparece la Virgen que hoy conocemos como la Virgen del Pilar, Sí. para animarlo, porque Santiago ya que casi tiraba la toalla porque nadie le creía, lo perseguían, lo maltrataban, y ahí iba a abandonar el trabajo apostólico ahí, y se le aparece la Virgen sobre un pilar justamente y le dice que no abandone, que continúe, porque el trabajo que él está haciendo es un mandato de Dios, ¿no? Y que la Virgen le iba a ayudar y que haga un templo ahí. Entonces, actualmente hay un templo ahí donde la Virgen se apareció de Santiago, la Virgen del Pilar, la que conocemos, es una de las advocaciones de la Virgen. Entonces, eso fue empezando nomás, o sea, creo que hablan del año 40 y pico después del nacimiento de Cristo, cuando la Virgen se bilocó, o sea, estaba vivo, viviendo con Juan y a la vez apareció Santiago en España, la Virgen del Pilar. Es exacto lo que dice Graciano, exacto, ¿no? La Virgen del Pilar es la primera advocación de la Virgen que reconoce nuestra iglesia. Y es en tiempo que la Virgen está viva. La Virgen vive en Éfeso con Juan y se presenta con Santiago en el noroeste de España. Es correcto. Uchi, por favor, puedes activar tu micro. Gracias. Sí, yo tengo una inquietud. Es esta en la segunda parte, donde dice, porque si los paganos participaron de sus bienes espirituales, mm, yo digo, los paganos participaron de sus bienes espirituales, si eran paganos, y ahí se me hace un nudo en el cerebro, y bueno, deben a su vez retribuirles con bienes materiales. Désateme el nudo, por favor. A ver, no sé si entienden la inquietud. Si puedes explicarla más, Cuchi. Sí, eh, porque si los paganos participaron de sus bienes espirituales, si eran paganos, ¿a qué bienes espirituales se refiere? Claro, los paganos participaron en los bienes espirituales de los judíos. Y entonces, ahora que los judíos están pasando penurias económicas, vamos a ofrecerles esta ofrenda, este apoyo. Pero Cuchi dice, ¿qué bienes espirituales? A ver, ¿quién quiere intervenir? A ver, Augusto, adelante. Creo que está hablando de los paganos ya convertidos, ¿no? A eso se refieren, ¿no? Esos son los ya participaron de los bienes espirituales porque de,
de ellos viene Jesús, ¿no? De los judíos vino Jesús y también las Sagradas Escrituras antiguas son de los judíos, han participado de sus buenas espirituales y ahora que los judíos son los que no creen, ahora de los paganos también ese aporte les ayudará en algo a solventar los gastos y las necesidades que tienen los judíos que sí creyeron en Jesús, ¿no? Claro, y aquí Pablo está reforzando enormemente el sentido del origen judío del propio Jesús. Jesús viene de los judíos. No hay un divorcio, no hay una ruptura. Y esto nos da una idea, ya yendo más allá de la unidad del Antiguo con el Nuevo Testamento, cosa que comprobamos. Graciano, por favor, puedes activar tu micro. Gracias. De todas maneras, me parece llamativo a mí que Pablo mencione que se puede intercambiar bienes materiales por bienes espirituales, ¿no? Claro que como buenos cristianos se debe ayudar materialmente al prójimo, ¿no? Desde ese punto de vista, claro, él está haciendo el trabajo de cristiano, de ayudar a los santos judíos de Jerusalén que estaban en necesidad material. A cambio de sus bienes espirituales, que es la religión que ellos practicaban y que la llevaron después el mismo Pablo a los paganos, ¿no? O sea, a mí me llama la atención ese intercambio de espíritu por Es que, materia. claro, Graciano, buen punto, pero no lo entendamos como un intercambio. No es que te cambio bienes espirituales por bienes materiales, no. Te retribuyo, que es diferente, ¿no? Es diferente. Es diferente intercambiar que retribuir. Yo no te cambio un bien por otro. Yo que he recibido tanto de ti, ahora te retribuyo. Yo que he recibido tanto de ti, ahora que necesitas, yo te apoyo. Yo lo veo por ahí. Aquí mi Biblia dice que los socorran con bienes materiales. Es justo que ellos los socorran con bienes materiales. Guillermo, por favor, puedes activar tu micro. Gracias, Katia. Yo creo que si releemos el texto del segundo párrafo, despejamos las dudas. Pablo se está dirigiendo a los romanos y les dice, pero ahora, o sea, en este momento voy a Jerusalén para llevar una ayuda a los santos de allí, porque Macedonia y Acaya resolvieron hacer una colecta en favor de los santos de Jerusalén que están necesitados. Macedonia y Acaya son los paganos, pues. Lo hicieron espontáneamente, o sea, nadie les dijo tienes que hacerlo, sino que fue una iniciativa de ellos. Y Pablo hace este juicio, aunque en realidad estaban en deuda con ellos, porque si los paganos participaron de sus bienes espirituales, deben a su vez retribuirles con bienes materiales, que es lo que están haciendo con la ofrenda, la recaudación, la colecta que han hecho y que Pablo la está llevando a Jerusalén, ¿no? Gracias. Gracias, gracias. Y miren, interesante añadir algo. Podría resultar interesante. Los paganos convertidos en seguidores de Jesús en Macedonia y Acaya. ¿Dónde están Macedonia y Acaya? ¿Son cualquier punto o tienen en común algo? Dice Asia Menor, pues, No. Es Grecia. perdón. Es Grecia, no es Asia Menor. Por eso puede ser interesante, les digo, porque Asia Menor tiene otras ciudades que son finalmente las 7 iglesias del Apocalipsis. Pero acá nos habla de Macedonia y Acaya, el norte y el sur de Grecia. Recordemos de Alejandro Magno, de Macedonia. Y Rafael estaba, en la península de Acaya está Corinto. Sí, adelante, Katy. no, creo que Rafael estaba levantando la manito
Rafael. Sí, gracias, porque justo yo iba a decir Grecia, pero Manuel Pablo se me adelantó. Sí, gracias, eso es todo, gracias. Ujú. Sí, me adelanté porque no quede la duda, ¿no? O sea, claro, Asia Menor uno diría como primera respuesta, porque en Asia Menor es que Pablo hace una labor tan encomiable, pero la colecta de la que se refiere él mismo, que es tan importante en su vida, es de Grecia. Sí. Y también se ve en la segunda diapositiva, lo pones Manuel, eh, ahí habla, como tú dices, de la humildad de Pablo, ¿no? Porque él, San Pablo, ¿no? Tuvo un encuentro con Cristo y todo lo que él tiene mucho se alegra, ¿no? Se gloría en eso, pero él pide acá intercesión, ¿no? De oración ante Dios por él, para que pueda llevar a cabo, ¿no? Llevarles la ayuda, llevar todo eso, pero pide que oren por él. Esa es la oración de intercesión de todos nosotros, ¿no? En la iglesia. Graciano, por favor, puedes activar tu micro. Gracias, disculpen que insista tanto. En este segundo párrafo, en esta segunda diapositiva, se ve claro que Pablo era bien consciente de que corría siempre su vida a peligro en todos esos viajes, ¿no? Pide que oren por él, ¿no? Ante Dios, porque para luego llegar a verlos, ¿no? O sea, él sabía que en cualquier momento lo detenían y lo podían matar seguro, ¿no? Ujú. Es correcto. No, es claro, como dice Graciano, y acá dice, ¿no? Al final, y si Dios quiere, podré descansar un poco entre ustedes, de todo lo que Pablo hace, ¿no? Y pasa. Claro, él pensaba eso, no sabía que su viaje a Roma iba a ser en condición de prisionero, Mm, ¿no? Acá está planeando el viaje y Pablo piensa ir como hombre libre a Roma, además ciudadano romano. Pero lo que sucede luego en Jerusalén es que lo apresan y lo llevan, él pide que sea comparecer ante Nerón y lo llevan ante Nerón. Entonces las circunstancias del viaje finalmente no son las planeadas. Él pensaba ir libre y no va libre. Pero tampoco hay que llegar a una prisión, porque lo que tiene vendría a ser una especie de arresto domiciliario. mm. Y está varios años así. Y en la casa donde estaba cautivo, él recibía gente y la catequizaba y la evangelizaba muchísimo. Porque ya tenían noticias de él, ¿no? Ya Ahora, una pregunta que queda siempre para todos, y no creo que nadie se atreva a responderla de manera categórica, es si Pablo fue a España o no. No dice la carta, pero fue o no fue, no creo que nadie pueda poner las manos al fuego. Podría ser que en su estancia en Roma se tomó un respiro y viajó a Hispania. Recordemos, Hispania, que es como se llamaba, era parte del territorio del Imperio Romano. Rafael, adelante, por favor. Sí, nada más porque se ve precisamente en los mapas, cuando uno ve los viajes de Pablo, cuando hablan de España, se ve la ruta, pero con un signo de interrogación, exacto, como dice Manuel Pablo. Sí, no, no se puede saber. No se puede saber a ciencia cierta. Digo, pues es uno de los grandes misterios, una de las grandes preguntas que quedan flotando. Y entonces eso da pie a muchas conjeturas. Y salen teorías, hipótesis de un tipo y de otro, pero en fin, ya hay que se vacilen los loquillos, ¿no? A ver, ese es el capítulo 15 y entramos al capítulo final de la carta de Pablo a los romanos.
Acá dice que el viaje a Pablo a España está en la tradición cristiana. Ok, ¿Puedo ¿quién leer? desea leer esta carta? Yo ¿Quién puedo dijo leer. yo? Ah, gracias, Nora, quedabas pendiente tuya. Adelante, adelante. Saludos. Les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia de Cencreas, para que la reciban en el Señor, como corresponde a los santos, ayudándola en todo lo que necesite de ustedes. Ella ha protegido a muchos hermanos y también a mí. Saluden a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Ellos arriesgaron su vida para salvarme, y no solo yo, sino también todas las iglesias de origen pagano tienen con ellos una deuda de gratitud. Saluden igualmente a la iglesia que se reúne en su casa. No se olviden de saludar a mi amigo Epéneto, el primero que se convirtió a Cristo en Asia Menor. Saluden a María, que tanto ha trabajado por ustedes, a Andrónico y a Junia, mis parientes y compañeros de cárcel, que son apóstoles insignes y creyeron en Cristo antes que yo. Saluden a Ampliato, mi amigo querido en el Señor, a Urbano, nuestro colaborador en Cristo, y también a Estaquis, mi querido amigo. Saluden a Apeles, que ha dado pruebas de fidelidad a Cristo, y también a los de la familia de Aristóbulo. Saluden a mi pariente Herodión y a los de la familia de Narciso que creen en Cristo. Saluden a Trifena y a Trifosa, que tanto se esfuerzan por el Señor. A la querida Persis, que también ha trabajado mucho por el Señor. Saluden a Rufo, el elegido del Señor, y a su madre, que lo es también mía. A Asíncrito, a Flegonte, a Hermes, a Patrobas, a Hermas y a los hermanos que están con ellos. Saluden a Filólogo y a Julia, a Nereo y a su hermana, así como también a Olimpia y a todos los santos que viven con ellos. Salúdense mutuamente con el beso de paz. Todas las iglesias de Cristo les envían saludos. Mire, una lista de personas a las que Pablo rinde honor por su trabajo tan desinteresado e importante. Pero yo rescato uno de los nombres, Hermas. A ver, lo voy a tratar de marcar con, no sé si lo ven, Hermas. Ujú. Este personaje va a pasar como famosísimo, porque uno de los primeros escritos ya de la iglesia es una obra que se llama El Pastor, y se conoce como El Pastor de Hermas. Pero a veces las personas decimos mal, ¿no? Como que el nombre de la obra fuera El Pastor de Hermas. No, la obra es El Pastor y el autor es Hermas. Co- Como decir los diálogos de Platón, ¿no? Entonces los diálogos escritos por Platón, El Pastor escrito por Hermas. Y este libro se encuentra. Ustedes lo pueden encontrar y descargar en la web. Es de toda confianza, es una pequeña joya. Lo que pasa es que es posterior a los propios apóstoles y por ende no fue incluido en la Biblia, pero perfectamente leíble y de los primeros documentos. El pastor de Hermas. Y ese Hermas está mencionado por Pablo en esta carta aquí, junto con otros importantes. Otra cosa que podíamos notar, no sé si ustedes quieren comentar, pero a mí me llama la atención muchísimo, y para bien, es la cantidad de mujeres a las que Pablo reconoce. Algunos casos se trata de mujeres que son la esposa de un cristiano, como Andrónico y Junio. En otros casos son mujeres sueltas o madres o hermanas.
hermanas como Trifena y Trifosa, la, que- la querida Persis, la madre de Rufo, la hermana de Nereo, Julia, Olimpia. Miren la cantidad de mujeres que Pablo reconoce. Y luego las mujeres como que pasan a un segundo orden en la iglesia, no es justo, ¿no? No, pero Manuel Pablo, en la primera parte a mí me llama la atención la que dice, les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia. Diaconisa, porque no hay mujeres diáconas, ¿no? ¿A qué se refiere eso? No, no entiendo. Y ahí está, pues, buen punto también, en esa misma línea, la importancia de la mujer en la primera iglesia. Febe, Pero no hay diáconas, pues. No hay, pero había. Febe diaconisa. ¿Por qué no hay? ¿Estaba prohibido? ¿Jesús lo prohibió? Nunca. ¿En qué momento entró la mano invisible a limitar las cosas, ¿no? Es una mano invisible que entró y escribió cosas que nadie había escrito. Uno, que la mujer no puede ser a ese nivel en el culto. Dos, que el cura tiene que estar soltero. ¿En qué momento se escribieron? Entonces, hacemos un curioso y profundo estudio de la historia de la iglesia y llegamos a descubrir cuándo. Y no es en la primera iglesia. Pedro era casado, Febe era diaconisa. Ya miren, dos ejemplos. Augusto, por favor, puedes activar tu micro. Sí, pero hay que tener cuidado porque habían distintos tipos de diaconisa, ¿no? Habían los diáconos que son los que se encargan de la prédica en la iglesia, en las reuniones eucarísticas, no podían ser mujeres. Pablo ya lo dijo en otra, que las mujeres no podían tomar la palabra. Pablo mismo lo dijo. ¿Qué son estos diáconos? Hay que recordar que en la primera iglesia todo bautismo era por sumersión, es decir, la persona se sumergía totalmente. Pero imagínense las mujeres que se sumergían a bautizarse, no podían, salían, digamos, si tenían su túnica, la túnica se pegaba, pues si se notaba el busto, se notaba la Formas. forma, entonces tenía que ser ayudada por las diaconisas, ¿no? Que eran servidores, ¿no? Como también pudo haber servidores, hombres para algunos casos seguramente, pero específicamente para las mujeres se asignó diaconisas, que es una servidora, ¿no? Que está ayudando a la iglesia en una función específica, ¿no? O también para llevar, digamos, Eucaristía a los enfermos, habían diáconos y diaconisas, servidores, ¿no? Que les llevaban Eucaristía a los presos también en las cárceles, etcétera, ¿no? Pero eran otro tipo de diácono, ¿no? No es exactamente el diácono de la orden sacerdotal. Ay, gracias, O sea, Augusto. no es el diácono sacerdote, es el diácono levita, digamos. Por compararlo con el Antiguo Testamento, es más el levita que el aronita, si queremos mantener la tradición judía desde el Antiguo Testamento. Porque el verdadero sacerdocio es el de Aarón y sus descendientes. Y los que acompañan el culto son los levitas. Mira, pero aparecen temas que yo les recomiendo anotar en un ladito e investigar por su cuenta. No nos quedemos con el conocimiento que tenemos. Es oportunidad de profundizar. Cada uno tenga su propia opinión. Cada uno busque. No seamos flojos, ¿no? Cada, cada uno busque. A ver, diácono, diaconisa, sacerdote, aronita, levita, un poco, veamos. Pero igual queda. La cantidad de mujeres en el culto, la cantidad de las mujeres a las que reconoce y agradece Pablo, no es una iglesia solo de hombres, definitivamente.
Graciano, por favor, puedes activar tu micro. Gracias. Aquí Pablo menciona a Andrónico y a Junia, sus parientes y compañeros de cárcel. Quiere decir que Pablo ya estuvo en cárcel antes de escribir esta carta y antes de ir a Jerusalén a dejar el apoyo y Claro. de ir a Roma, ¿no? Ya estuvo en cárcel. Y, bueno, yo no conocía que ya, y yo pensé que la cárcel que él sufrió fue la de Roma y donde ya lo mataron. No, 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 Graciano. ¿Se acuerdan que cuando hemos leído las cartas de Pablo hay varias cartas desde la prisión? Claro. Y lo he resaltado. Son varias cartas desde la prisión. Por eso, pero es bueno, pues es bueno que aparezcan dudas y sigamos aclarándonos, sigamos aclarándonos. Tu duda es muy buena, pero si recordamos las reuniones y varios de los libros, incluso yo los invitaría a que revisen esos libros como un ejercicio nada más. ¿Cuáles de las 13 cartas de Pablo son escritas desde la prisión? Y yo recuerdo 4 por lo menos, antes que Romanos. Rafa, por favor, puedes activar tu micro. Bienvenido. Sí, gracias. Es interesante lo que estaban comentando acerca de las prisiones anteriores de, del apóstol Pablo, pero también punto aparte, por así decirlo, no sé si será un tema relevante a seguir, pero también me llama la atención el nombre de todos aquellos que menciona, porque lo hacen así con una actitud de... Pablo se nota que lo hace con una actitud de afecto, porque menciona uno por uno y vemos que, bueno, hasta al menos yo, a veces nos remitimos generalizar a tal persona, a todos ellos, ¿no? O mencionar a uno o dos, pero él con detalle, uno por uno, se ve el amor, el afecto, qué bonito. Y también me gustaría decir que quizá se ve también el nombre de cada persona y es posible ver, quizá, ¿no? Puede ser poco relevante, pero me gustaría saber también el significado etimológico de cada nombre. A mí me llamó la atención este de filólogo, ¿no? Porque filólogo, bueno, ahora conocemos que es el que estudia los textos, la cultura, cosas parecidas. Eso es todo, gracias. Claro, claro, Rafa, es inquietud tuya. Ahí está para que busquen y encuentren. Hay un montón de cosas que investigar. Es lo lindo. Andrónico, ¿no? También. Augusto, por favor, puedes activar Andrónico, tu sí. micro. Es interesante que cuando las comunidades son pequeñas, pues, se da esto, ¿no? Porque ahí es el pastor conoce a sus ovejas, ¿no? Porque ya, pero cuando son comunidades en donde en la iglesia vienen de repente 300 en la mañana, 300 el día anterior, 600 en la noche, ya conocerle el nombre de uno por uno es difícil, ¿no? Le conocen a los más cercanos, a los que se acercan, pero ya conocerle todos es muy difícil, ¿no? En esta época las comunidades eran todavía pequeñas, había cierta familiaridad, como una comunidad más cercana, ¿no? Como había necesidades, todos se tenían que apoyar, ¿no? Facilitaba esto, ¿no? Y filólogo debe ser, filo viene de amor y logos de palabra, ¿no? El que le gusta el que le ama la palabra debe ser algo así. Pero como tú dices, de ser los más cercanos, ¿no? Imagínate al Papa León en su comunidad allí de Chiclayo, debe conocer, se acordará con mucho cariño de varios, ¿no? De los que estuvieron con él. De Chiclayo. Ujú. Va a venir el Papa. ¿Cuándo viene? En noviembre, dijeron, ¿no? Lo lindo. Ujú. Con nuevo presidente o presidenta, no se sabe. Si viene ahorita, chiclayano. Y de repente, si viene después, también chiclayano. A ver, ¿quién te desea leer esta pericopa? Es la Recomendaciones última, la finales, sí. última. Recomendaciones finales. Les ruego, hermanos, que se cuiden de los que provocan disensiones y escándalos, contrariamente a la enseñanza que ustedes han recibido. Eviten su trato,
porque ellos no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a su propio interés, seduciendo a los simples con palabras suaves y aduladoras. En todas partes se conoce la obediencia de ustedes y esto me alegra, pero quiero que sean hábiles para el bien y sencillos para el mal. El Dios de la paz aplastará muy pronto a Satanás, dándoles la victoria sobre él. La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Timoteo, mi colaborador, les envía saludos, así como también a mis parientes Lucio, Jasón y Sosipatro. Yo, Tercio, que he servido de amanuense, los saludo en el Señor. También los saluda Gallo, que me brinda hospedaje a mí y a toda la iglesia. Finalmente, les envían saludos Erasto, el tesorero de la ciudad, y nuestro hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Amén. Gracias, Cuchi. Esto último que está en corchetes es porque no está en todos los textos antiguos. Nada más. Entonces, la Biblia respeta y dice, bueno, por si acaso, ¿eh? No está en todos los textos que hemos revisado. Y acá hay algunos nombres más. Y el que salta es Tercio, porque Tercio es el que ha escrito la carta. O sea, la carta la ha dictado Pablo, pero Tercio ha servido de amanuense. O sea, Tercio que ha tirado un pluma. Debe ser una persona muy preparada, que conoce el griego, que no comete errores ortográficos, y tiene además buena caligrafía. Entonces, ¿no? Aprovecha Tercio mismo de saludarnos. Y terminamos en este pedacito. Quieren ver el final. En el final. Mira, un gusto, puedes leer la doxología final. Gloria a Dios que tiene el poder de afianzarlos, según la buena noticia que yo anuncio, proclamando a Jesucristo y revelando un misterio que fue guardado en secreto desde la eternidad y que ahora se ha manifestado. Este es el misterio que, por medio de los escritos proféticos y según el designio de Dios eterno, fue dado a conocer a todas las naciones para llevarlas a la obediencia de la fe. A Dios, el único sabio, por Jesucristo, sea la gloria eternamente. Amén. Amén. Luisita, por favor, puedes activar tu micro. Una pregunta, bueno, ahí dice Jesucristo, pero Augusto dijo Jesús Cristo. ¿Y qué es realmente, cuál es la forma correcta de decirlo? Porque justamente antes tú hablabas, ¿no? De que nosotros habíamos hecho Jesús Cristo y le habíamos quitado una parte que debía ser Cristo, ¿no? El Jesús el Cristo. Algo así, Augusto. Sí, Augusto, ¿puedes decirme? No, sí, generalmente yo prefiero decirlo completo, ¿no? Jesús Cristo, ¿no? Porque esa es la forma más, digamos, más completa de decirlo, ¿no? Sino que a veces, no hay problema, Jesucristo también se entiende, ¿no? Son detalles. Claro, ¿Verdad? Más completo es Jesús Cristo, en ¿verdad? castellano, en castellano está bien dicho Jesucristo, pero creo que Augusto quiere reforzar la idea de lo que has dicho, Luisa, Jesús el Cristo, Cristo Jesús, ¿no? Jesús el Mesías, y no como un solo nombre Jesucristo. Cristo, ¿no? Como un nombre válido. Guillermo estaba pidiendo la palabra. Adelante, Guillermo. Gracias, Katia. El nombre del Señor es Jesús.
Cristo quiere decir otra cosa, ¿no? Elegido, el, el que está predestinado, ¿sí? No sé, tiene unas acepciones puntuales que en este momento no las recuerdo precisamente. Pero siempre hemos oído hablar de Jesucristo. Jesús Cristo es la primera vez que yo lo escucho, sinceramente. Eh, por eso yo prefiero llamarlo el Señor Jesús, porque ese es el nombre que le puso el ángel en la Anunciación, y ese es el nombre con el que se le conocen los evangelios, el Señor Jesús, Jesús, etcétera. Pero siempre Jesús. Gracias. Claro. Si yo entiendo el afán de Augusto cuando separó las palabras, ¿no? Se entiende. Es una libertad en sentido positivo para reforzar Jesús el Cristo. Cristo significa en hebreo Mesías y significa en griego, ¿quién me dice? Cristo. En griego es Cristo, en hebreo Mesías, en castellano es ungido. Ese es el término, ungido. Bueno, hermanos, y miren, hemos llegado a terminar el capítulo número 16 de la carta de los Romanos. Hemos terminado toda la carta. La carta de los Romanos es la carta más completa de Pablo. Y la dejamos para el final por ello. En la Biblia, como ya hemos dicho repetidamente, ustedes la encuentran como primera carta de Pablo. Y nosotros la hemos leído como última carta de Pablo. Pero todo con fines de mejor comprensión. ¿Qué les ha parecido la carta? ¿Es realmente como la pintan? ¿Es tan importante? ¿Es tan llena de conceptos? ¿Merece que a partir de esta carta a Pablo se le considere el primer teólogo cristiano? ¿O es exagerado? En todo caso, son temas para pensar, ¿no? Porque uno lee por todas partes, ¿ah? Pablo, el primer teólogo cristiano. Y lo hacen, lo dicen, especialmente por la carta a los romanos. Pero ¿es justo? ¿O es exagerado? Les digo, si quieren contestar, bacán. Y si no, ahí tienen otra. Otra para pensar y darle vueltas. Luego la tarea, Katia, si puedes recordarla, porque Sí, la sí, tarea va a servir para la próxima semana. Yo necesitaría que me la envíen antes para poderla trabajar y compartir, ¿no? Seguramente van a haber muchas repeticiones, entonces, si me lo pasan antes, yo ya puedo trabajarlo. Pero si por cierto, quieren, como Manuel, una carta. Pablo, algunas me han preguntado que yo he puesto que dice una cita, porque así quedamos, está en el video, pero algunos me dicen si también podría ser más de una cita en una carta. Entonces, bueno, no sé qué, si le motivó, le llenó, le llamó más, ¿no? Una, dos, puede ser. Puede ser perfectamente, sí. Entonces, yo digo una cita como mínimo. El que puede ser más, excelente. Ya. Ahora, una cita de cada carta de Pablo. De todas las cartas de Pablo, una cita de cada una. ¿Cuántas son las cartas de Pablo? Son 13. Estamos, 13. hay que estar claros en eso. ¿Está incluida la de los hebreos? ¿O no se No, incluye? esa no es de Pablo. Ah, Esa está ya determinada por la iglesia hace algunos siglos ya. Por lo menos un siglo y medio, dos. La carta a los hebreos no es de Pablo, por eso no la hemos leído. Pero la vamos a hacer después. Después, pues, pero no como Biblia. carta
Ahora estamos en una parte del curso de Testamento que se llama Cartas Paulinas. Hebreos no es una carta paulina. La vamos a leer después, sí. Es muy interesante, pero es una carta diferente. Las cartas de Pablo son estas que hemos leído, 13. En todo Hasta el caso, no sé jueves. si vale la pena, no sé si vale la pena hacer una lista de las 13 cartas o es ocioso, no sé. Se los voy a poner, ya lo tengo listo. Hoy día acabando la Claro, sesión, ahí lo voy a poner. pero que no debería ser, ¿no? O sea, es una señal de la flojera, nada más, de verdad. Pero se trata, por otro lado, de ayudarnos, ayudémonos. Pero decir, Hay que ¿cuáles hacer son lo las que, cartas? No, ¿cuáles son las cartas de Pablo? No me acuerdo. Y todo después plan de estudio, ¿no? El pero hay plan que hacer lo que Pablo nos dice, vamos a ayudarnos, vamos a eso sí. dejar. Hay que decirlas ahorita a las 13, así voluntariamente, y completamos las 13. Yo me acuerdo, Filipenses, Colosenses, Timoteo, Tito, ahí van, y aquí, ¿quién sigue? Vamos. El ejemplo que dijo Manuel Pablo Gálatas, Segunda de Corintios. Corintios. Ya, van 7, creo, ya. Hay dos de Corintios, son dos de Timoteo. Los Ujú. últimos que mueren. Efesios, Efesios. Tesalonicenses también, unidos, Gálatas. Están las 13. Y Romanos. Colosenses y Romanos. Tito, Filemón. Igual les voy a dejar Filemón, ahí la ¿verdad? lista. No se preocupen, ahí, tin, para que agarren check, check, check lo que van haciendo su cita, para que se la envíen a Manuel Pablo. ¿Hasta cuándo máximo puede ser? ¿El miércoles, jueves? O sea, mejor dicho, ¿de jueves de semana o viernes? Sí, hasta el viernes, ¿no? Máximo, ¿ya? Ok, Cosa que ya. yo el fin de semana ya lo trabajo. Ok. La idea es que la próxima reunión sea como una revisión de las 13 cartas, pero qué lindo que fuera así, que sea participativo y que cuente con el apoyo de todos, ¿no? Carta a los Corintios, pum, sale algo por ahí. En la primera carta, en la segunda carta, carta a los Gálatas. Hay cosas lindas, a los filipenses. Entonces, en el revisarlas, nos vamos a ir acordando y fijando más el contenido de cada carta. Eso es lo lindo. Y me lo envían antes, cosa que yo lo dosifico para que dé para la sesión que viene, ¿no? Vaya a ser mucho y no terminamos, o vaya a ser muy poquito. A tu chat personal, ¿verdad, Manuel Pablo? Sí, sí, claro, Sí, pues si no hay otro, sí. no hay otro. Pero yo lo recibo perfectamente. Ahora, el tema es voluntario, ¿ah? O sea, el que no puede, mira, yo tengo Ojalá. tanto trabajo que no puedo, no, no hay problema, ¿no? Pero yo les pido que traten de hacer lo que puedan, pero va a ayudar. Bien, hay tarea entonces, pero Como ya una varios. tarea, como una tarea para más adelante, y se me ocurría ahora que hablábamos, podría ser que alguno de ustedes presentara en una de las reuniones el contenido de la obra del primer cristianismo, El Pastor de Hermas. Sería bonito que alguien diga, "Ah, yo la investigo y la preparo". Entonces, unos 15, 20 minutos que alguien tome de una de las sesiones y diga ya, previo acuerdo entre todos, y presenta de qué trata El Pastor de Hermas, algunas partes, algunos pequeños textos. 15, 20 minutitos sería lindo. Y entonces así empezaríamos a intercalar la participación más fuerte de ustedes. Pero en fin, es una idea nada más. De repente alguien la toma y se anima. Pero no estamos hablando de algo extraño. Es un texto de los primeros cristianos, El Pastor. Una obrita de ese amigo Hermas del que Pablo ya habló en su carta a los romanos.
Bueno, La hermano, vida que entonces, también podría ser, ¿no? otra, la Didaqué, la Didaqué podría ser otra. Sería bonito porque así también nosotros nos culturizamos y sabemos más. Sí, 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 sí. La Didaqué o Didajé también le dicen, ¿no? Sí, sería magnífico. No leerla toda, pero 15, 20 minutos. ¿Qué es la Didajé? ¿Qué contiene? ¿De qué habla? Son documentos de altísimo valor para los cristianos. De la Didajé y el pastor de Hermas. Me acordé de Hermas por lo que Pablo menciona en su carta, pero la Didajé es también valiosísima. Es el credo de los apóstoles, es buenaza. Mm, Bueno, Perdón, Manuel Pablo no entendí y viajé, no entendí bien. Daje, Didajé. Dígaje. Didaje. Didajé. Gracias. Sí, buscan en internet Didajé. Un montón de información. Manuel, y Didaje, ¿qué es? De los apóstoles. O Sí, sea, claro. bien temprano. Y más o menos, ¿qué fecha? O sea, cronológicamente, ¿qué fecha más o menos tendrá? Es fines Creo del que del primer año siglo. 60, me parece. Sí, Posterior Bien a, temprano. posterior a la muerte de Cristo, ¿no? sí, claro, claro. Siempre posterior. Didache. Es fines del primer siglo. Ujú. Pero es igual el pastor de este amigo Hermas, es la segunda mitad del primer siglo, sí. Son Mm. documentos antiguos, que como no son escritos por apóstoles, la Biblia no los incorporó, pero bien podría ser parte. Pero la carta, hay una carta de Pablo que sí, creo que lo escribió en el año 40, tesalonicense, creo, ¿no? ¿Es verdad eso o no? Que fue el primero que escribió Sí, Pablo. sí, sí. La Sí, primera ¿no? carta de los tesalonicenses es la primera carta Sí, que sí, escribió sí. Pablo, sí. Antes del Didaje y del pastor, ¿no? Sí, claro, Antes. claro, no, no. Los otros son posteriores, pero también del primer siglo. Bueno, hermanos, entonces quedamos así. Cualquier duda, a través de Katia o mía directamente, y lo aclaramos. ¿De acuerdo? bueno, Gracias. hermanito, siendo las 9:33 de la noche y acabando toda la carta a los romanos, ahora sí veo las sonrisas de la cara. Vamos a darle gracias al Señor por esta sesión, por habernos reunido, por haber motivado tanta participación. El Espíritu Santo se ha movido, ha soplado, influido y hemos aprendido bastante. En esta ocasión, la oración final la va a hacer Luisa. Adelante, Luisita. Gracias, Empezamos. Carita. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, Padre amado, te pedimos, Señor, que nos ayudes a preocuparnos por el crecimiento de nuestro prójimo, llenándonos de alegría y fe para que la esperanza abunde en nosotros por obra del Espíritu Santo y nos conceda tener los unos con los otros los sentimientos de Cristo Jesús. Gracias por habernos permitido finalizar esta hermosa carta de Pablo a los romanos, que nos ha ayudado gracias a la excelente dirección y guía de nuestro profesor Manuel Pablo a conocer la salvación por la fe en Cristo Jesús, ofrecida a todos los hombres y mujeres sin discriminación alguna. Gracias, Señor, por este mensaje de esperanza y gozo que nos transmite Pablo, el amor infinito e incondicional de Dios en Jesucristo, que solo nos pide una respuesta de fe, de amor y de esperanza. Te pedimos, Señor, que nos bendigas esta hermosa coinonía, este hermoso grupo, a los que estamos acá, a los que no han podido venir. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo, Jesús. Amén.
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gracias, Luisita. Muchas gracias, muy bonita la oración que sale del corazón, ¿no? Entonces, Gracias por todo. Gracias. y el jueves van con Manuel Pablo, que siguen con Éxodo, ¿no? Con el ex. Pido que tengan un bendecido descanso hasta el siguiente martes con la tarea. Ahí va. Chao. Chao, que Dios los Bendiciones, bendiga. Manuel Pablo, gracias. Gracias a todos, bendiciones. Gracias, que estén muy bien. Gracias, Hasta Manuel luego. Gracias, gracias Manuel Pablo. Pablo, hasta luego. Buenas noches, gracias. Buenas noches, hermanitos. Gracias, Manuel. Gracias, Catita. Gracias.